Evangelio de hoy, lunes 30 de marzo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio corresponde a la primera parte del capítulo 8 de San Juan, y por el episodio que relata parecería más propio de San Lucas. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Bueno, estas palabras del Señor la conocemos muy bien, ¿no? Aunque pocas veces las practicamos, porque solemos ser arrojadores de piedras, fenomenales arrojadores de piedras. Si pudiéramos ver lo que realmente Dios ve, diríamos que estamos en plena intifada. ¿Recordáis la intifada o las intifadas en Medio Oriente? Muchos que arrojaban piedras a soldados palestinos, que arrojaban sobre todo piedras a soldados israelíes, en la intifada. Pero esta intifada sería muy particular, porque estaremos todos arrojando piedras contra todos. Nos libre el Señor de las murmuraciones, de las críticas acerbas, de las condenas. Qué poco se tiene en cuenta que es pecado todo esto, y que debemos arrepentirnos, que debemos cambiar, que debemos dejar de ser habladores, chismosos, murmuradores. Las palabras también hieren y hasta pueden llegar a matar. Se cuenta que una vez una mujer va a confesarse con el gran santo Filippo Neri y se confiesa de sus pecados de lengua, murmuraciones y otras cosas serían. Y le da una penitencia, pero una penitencia particular porque es en dos partes. La primera era ir a desplumar una gallina y regresar a él, pero en el camino tenía que ir esparciendo las plumas. Cuando la mujer llega, le dice el santo, la segunda parte, y le manda a recoger todas las plumas. Ella le dice: pero es imposible, se las ha llevado el viento. Pues, le dice San Filipo, así son las murmuraciones. Una vez dichas, son imposibles de ser recogidas. Así es, aunque quieras reparar, ya la maledicencia, la murmuración partió y otro la pasará a algún otro. Por eso no es un pecado menor, no lo es. Y hay que confesarlo, y pocos lo confiesan. Bueno, dice también el Evangelio de hoy que los escribas y los fariseos le preguntan: Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a lapidar a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y también sabemos muy bien que la pregunta de estos era una encerrona con la que se buscaba una prueba para condenarlo a Jesús. Habían escuchado seguramente que él llamaba constantemente a la misericordia, al perdón, a la reconciliación con Dios. No es nada nuevo, claro, pero era tanta la insistencia del Señor a la misericordia. Cuando dice, por ejemplo, si no sois misericordiosos, no obtendréis misericordia. Y enseña el Padre Nuestro. Perdónanos, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pues, si no confirma la condena, que era lo que ellos esperaban, está en contra de la ley de Moisés. Y claro, si lo hace, entonces sus palabras son vanas, porque ante este hecho concreto va a decir, bueno, a lapidarla. Ahora bien, lo que generalmente se desconoce es qué decía la ley en detalle. En el Deuteronomio encontramos lo siguiente. Será la mano de los testigos oculares en los que vieron, la primera alzarse contra la persona encontrada en flagrante delito, para hacerla morir. Entonces, aquí vemos la profundidad de la respuesta del Señor. ¿Qué hace el Señor? Invierte los términos de la ley, yendo al verdadero espíritu, no a la letra, cuando con su autoridad, recordemos que todos se maravillaban de la autoridad de sus palabras, les dice, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y esto después de aquel gesto que tanto dio a conjeturar, ¿no? Ese que estaba él sentado y se inclinaba y escribía en el suelo. Pues queridos amigos, les está diciendo a esos escribas, los teólogos de su tiempo, y los fariseos, esos religiosos observantes, y nos lo dice a cada uno de nosotros ahora, haceos testigos de vosotros mismos. Porque no repitió lo escrito en la ley mosaica. Los que la vieron cometiendo adulterio arrojen la primera piedra. Sino que dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Comprendéis? No miréis a la pecadora, sino miraos a vosotros mismos si estáis sin pecado. O si no sois también vosotros pecadores y reos de muerte. Esto quiere decir, cambiad, dirigid la mirada hacia vosotros. Sed jueces de vosotros mismos. Ved cuántos sois pecadores y necesitados de salvación, de la misericordia de Dios, y al mismo tiempo también de ser vosotros misericordiosos. ¿Qué hacía el Señor escribiendo en el suelo? Bueno, hay quienes conjeturan que estaba escribiendo los pecados de los que estaban allí presentes. Más bien, creo yo, esta es mi opinión, que les dio una suerte de iluminación de las conciencias y vieron en ese momento el mal que habían hecho. El tema es que todos eran culpables y el Señor había venido no para condenar, como Él dijo, no vine a condenar, sino a salvar. No era ese el momento de su venida como juez, vendrá como juez, sí. Ese era el momento de su venida como Salvador, su primera venida. Y en este caso no solo de la mujer adúltera, Salvador, sino de todos sus acusadores, también de ellos, abriéndoles sus conciencias. Pecadora ella, pecadores todos ellos, todos necesitados del perdón de Dios. Imaginamos también, por otro lado, el terror pánico de la mujer que iba a ser lapidada, ¿no? Muerte a piedrazos. Y ante la muerte, seguramente una suerte de arrepentimiento, ¿no? Al menos bajo la forma de la gravedad de su pecado que la había arrastrado a esa muerte infame. En este episodio, Cristo muestra ser Él el legislador, el autor de la ley. Tal cual nos lo transmite San Mateo, sobre todo en el capítulo 5. Jesús no vino a cambiar la ley, sino a que se cumpliese en plenitud. Decía,
No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i, una iota o una tilde de la ley sin que todo suceda. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, justamente los que estaban ahí para querer hacer con la trampa, no entraréis en el reino de los cielos. Y después, a propósito de lo que aquí estaba ocurriendo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, esto es otra cosa también, quizás algunos de los acusadores la habrían deseado a aquella mujer que condenaban. Jesucristo es Dios, el mismo Dios que le dice al primer hombre después del pecado, Adán, ¿dónde estás? Es este que ahora dice, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojarle la primera piedra. En ambos casos pone Dios al desnudo las conciencias. Las partes que permanecían oscuras son puestas de manifiesto por quien es la luz. Precisamente en este mismo evangelio dirá, yo soy la luz del mundo. Jesús, en estas circunstancias en las que ahora estamos viviendo nosotros, de este virus y demás, pero absolutamente en todas las circunstancias nos interpela. Ahora empiezan a ser puestas bajo la luz la oscuridad de las vidas de las sociedades, la enfermedad de vivir a espaldas de Dios, del Dios verdadero, de rechazarlo sistemáticamente. En España se legisló a favor de la eutanasia. En Argentina estaba por hacerse sobre el aborto. ¿Queréis la muerte? Pues ahí tenéis la muerte. La muerte para otros, sí, pero ahora es toda vuestra. Sin mí nada podréis, nos advirtió el Señor. Las sociedades lo han dejado de lado y pese a la muerte que empieza a campear, se sigue ignorándolo. Por ahora. Pues se seguirán viendo entonces los resultados. Vea un vídeo, y seguramente muchos lo han visto, en el que personal médico se reunían ahí para dirigirse a Buda. No sé dónde era, creo que era en España. A Buda. Negáis la cruz, signo del amor de Dios y de su infinita misericordia. La quitáis porque molesta, pues clamaréis su misericordia. Adán, ¿dónde estás? El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Las conciencias al desnudo. Uno se esconde entre los árboles, los otros se escabullen, se van uno tras otro para ocultar su reputación. A todos nos dice el Señor lo que sigue en el capítulo justamente 18 de San Juan, el de la mujer adúltera. Si no creéis que yo soy, si no creéis en mí, si me rechazáis o ignoráis como Dios, moriréis en vuestros pecados. Nadie puede ocultarse de Dios ni ignorarlo. Se ocultan los que se obstinan en el mal y los que no conocen el amor de Dios. Pues bien, por unos rezamos, intercedemos, y a los otros debemos llevarle ese amor desconocido, con palabras y con obras. Y concluimos con el relato del Evangelio, después de haberles mostrado a todos cuál es la verdadera ley de Dios, la plenitud de la ley que Él vino a traer. Despide a la mujer, la deja marcharse, pero advirtiéndole severamente, en adelante no peques más. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.